Los cubanos deberíamos de tener o crear o reproducir una nueva costumbre, y es la costumbre de la tolerancia y la conversación desprejuiciada por encima de las ideologías y por encima incluso de la solidaridad. No me gusta la palabra solidaridad porque es una fraternidad muy encerrada, muy pequeña. Eres solidario con tu compañero de trinchera contra los demás. Eres incluso honrado, incluso decente, incluso moralmente correcto con tu compañero que tienes en la trinchera, pero al otro le deseas lo peor, le deseas la muerte al otro que está en la otra trinchera. Por eso yo creo más en la fraternidad universal. Todos somos hermanos y tenemos que, sobre todo en el ámbito nacional, imagínense ustedes que estamos divididos y no estamos hablando ya de una nación contra otra, de nacionalismo en antagonismo con otros nacionalismos de otros territorios. Estamos hablando de divisiones internas. Es como un hogar dividido internamente, como una familia donde los hermanos se fajan, discuten, se amargan la existencia en estériles discusiones. Pues yo pienso que como la familia cubana pues, necesita fraternidad para entrar en un diálogo nacional y prosperar en todos los sentidos, pues pienso que la solidaridad, y por eso hace un año se lo decía, no es suficiente, porque eso es solo la solidaridad de un pequeño grupo, de un gremio, de un sindicato, no la amplia, la de la fraternidad. Por eso que la Revolución Francesa, que nos incorpora a la modernidad tres conceptos muy importantes, la libertad, la igualdad y la fraternidad, termina descuidando, despreciando la fraternidad por una sencilla razón operatoria, por una sencilla razón de realismo. No era posible ser fraterno porque otros países muy rápidamente tuvieron choques con la Francia republicana, y entonces ellos eliminan la palabra fraternidad y introducen como sustituto la palabra solidaridad con los republicanos, con nuestra gente, porque al principio era más idealista, y yo sigo siendo idealista, de que la fraternidad debe ser universal, no solidaridad de grupo cerrado. La Revolución Francesa renunció a eso. Ahora, ¿cómo y por qué yo quería hoy tocar el tema de la extrema izquierda? Porque ayer les hablé, y voy a tratar de ser lo más breve posible, de los peligros de la extrema derecha, que hoy en Europa, que es de donde nos vienen las ideas, lamentablemente sigue siendo así. En Europa es cada vez más evidente el auge de los partidos políticos ultranacionalistas o de extrema derecha, que ya no reproducen los símbolos, slogans, conceptos del movimiento nazi, de la revolución nazi de Hitler de los años 20, ya no reproducen, tardíos años 20, ya no reproduce por ejemplo, el concepto antisemita de la lucha contra el judío. Ahora luchan contra el musulmán, contra la invasión islámica a Europa, así le llaman ellos, y tampoco descuidan las instituciones que el estado de beneficencia o el estado del bienestar trajo a la sociedad europea. Ya se quedan con eso, se quedan con lo conquistado, se quedan con las instituciones e incluso con los derechos democráticos, pero tratan de disminuir el tamaño del Estado, que tampoco en eso coinciden con el antiguo movimiento fascista de Europa, que le daba mucha importancia al Estado. Y es lógico, esto era antes que existiera el Estado del bienestar, pero hoy en día los ultranacionalistas se fijan más bien en poner al Estado a cuidar las fronteras. Poner al Estado a cuidar las fronteras y exigirle al que emigre, el que llegue a sus tierras, al extranjero, exigirle que aprenda el idioma y que asimile la cultura dominante del territorio o se mantenga separado en un gueto, pero que de ninguna manera trate de sustituir a la cultura blanca cristiana, que es históricamente la que más ha existido, ¿no?, en la Europa continental. Y yo también les expliqué ayer que el concepto de derecha pues surge con la Revolución Francesa por un problema muy físico, y es que si tú no puedes ser padre hasta que no tengas hijos. Solo te hace padre el hecho de tener un hijo. Así que la derecha, aunque existió siempre como idea, como sustancia, no tenía una palabra que la definiera así como derecha. La palabra derecha se deriva de que en los bancos de la Revolución Francesa, pues los que querían un cambio más profundo y radical de la sociedad, de la nueva república, se sentaban en el lado izquierdo del Parlamento o de la Asamblea, de la reunión de los estados, se sentaba a la izquierda y por consiguiente ese grupo progresista de izquierda, al existir, a tener un nombre que lo
denominaba, pues le da nombre al contrario, al otro grupo, pues aquellos son lo de la derecha. O sea, la derecha siempre existió, pero nunca existió un concepto para definirla, solamente surge a partir de que surge el concepto de izquierda, los que están a la izquierda, los que quieren el cambio. Y estos de acá, no, los conservadores, la derecha. Ahora, esa derecha siempre existió, era antidemocrática y era una lucha de grupos, una lucha ideológica por conservar los privilegios heredados. Se habla mucho de la fortuna heredada de padres a hijos. O sea, la derecha siempre, antes que tuviese nombre, trataba de conservar los derechos, en este caso de la nobleza, los derechos heredados del pasado, frente a la injerencia, vamos a decir así, del príncipe, que siempre estaba tratando de debilitar, de erosionar la autonomía y el poder de los nobles, incluso de la patria potestad en ciertos casos. Hoy en día los modernos estados sustituyen al príncipe. El príncipe es el soberano o representa al soberano, y la antigua derecha, que no creía en elecciones ni le convenía que los pueblos votasen ni participasen en la política, sigue siendo hoy transfigurada en burguesía, en gente del dinero, sigue siendo reacia y desconfiada hacia el voto popular, hacia, vamos a decir, hacia la democracia directa. No le gusta. Y obviamente la derecha en todas partes ya transfigurada, ya no es la antigua derecha de la sangre y de los nobles frente al príncipe. Ahora es una derecha que en vez de temer al príncipe, teme al sustituto del príncipe, que es el soberano. Estoy hablando de las repúblicas populares. En las repúblicas populares, pues la gente que tiene dinero trata de preservarse del avance, ¿no?, de los de abajo, de los que no tienen dinero y que más bien a través del voto quisiesen o subir los impuestos o debilitar la propiedad privada. El extremo sería la izquierda. En el medio estaríamos hablando de socialdemócratas, socialcristianos, y hoy yo les traigo, ya es breve, dos pequeños fragmentos de Lenin. Por eso, bueno, no es por eso es rojo, porque hoy en día los republicanos también usan gorra roja, pero durante mucho tiempo el rojo se identificó como el comunismo. Y Lenin, me parece que para hablar de extrema izquierda es mejor hablar del hombre que tenía los pies en la tierra en la Revolución Rusa, y no hablar sobre los pensadores como Marx o otros del socialismo teórico, porque Lenin fue el que llevó a la práctica ese socialismo y lo radicalizó. Y aquí se resume bastante lo radical del cambio que proponen los de extrema izquierda. Yo considero, y me imagino que la mayoría de ustedes considera, que Lenin era de extrema izquierda. Lenin decía, de un fragmento: el único medio de acabar con la miseria del pueblo es cambiar desde los cimientos hasta el remate el orden actual de cosas en todo el Estado e instaurar el orden socialista. Lo que quiere decir quitarle a los grandes terratenientes sus haciendas, a los fabricantes sus fábricas, a los banqueros sus capitales en dinero efectivo, suprimir la propiedad privada y entregarla al pueblo trabajador en todo el Estado. Entonces los que dispongan del trabajo de los obreros no serán los ricos, los que viven del trabajo ajeno, sino los obreros mismos y sus delegados. Entonces los frutos del trabajo de todos y las ventajas de todos los perfeccionamientos y de las máquinas serán para todos los obreros. Entonces la riqueza aumentará con mayor rapidez, pues los obreros trabajarán por sí mismos mejor que para los capitalistas. La jornada de trabajo será más corta, los obreros comerán y vestirán mejor y su vida cambiará por completo. En una palabra, y repito, dice: quitarle, o sea, robar. Lenin propone robar. Quitarles a los grandes terratenientes sus haciendas, a los fabricantes sus fábricas y a los banqueros sus capitales en dinero efectivo. Suprimir la propiedad privada y entregarla al pueblo trabajador. Eso es en el ámbito económico social. Ahora, en el ámbito privado, y nos acercamos ahora a la tranquilidad doméstica que todo ser humano sueña en su propia familia, aunque quiera gozar de un Estado y de un intercambio de mercancías, de servicios o de un respeto a las autoridades, de puertas para adentro, toda persona desea tener una familia, un espacio de privacidad doméstica que los radicales de izquierda no van a respetar. Y aquí voy a la subversión con la mujer, y ya con esto termino y comparto con ustedes. Aquello fue quitarle la tierra a los terratenientes, la fábrica a los industriales y el dinero a los banqueros para entregarlo al pueblo. Ya ustedes saben que el partido se hace, vamos a decir así, cuidador de los bienes del pueblo. Más adelante dice Lenin: la mujer continúa siendo esclava del hogar. Por ahí viene la subversión ahora para entrar en la vida doméstica,
que es donde de verdad, después de destruidas todas las instituciones del antiguo régimen, se refugia el hombre. La última resistencia es la familia. Por eso Lenin dice, la mujer continúa siendo esclava del hogar, pese a todas las leyes liberadoras, porque está agobiada, oprimida, embrutecida, humillada por los pequeños quehaceres domésticos, que la convierten en cocinera, en niñera, que malgastan su actividad en un trabajo absurdamente improductivo, mezquino, enervante, embrutecedor, fastidioso. La verdadera emancipación de la mujer y el verdadero comunismo no comenzarán sino en el país y en el momento en que empiece la lucha en masa, dirigida por el proletariado, dueño del poder del Estado, contra esta pequeña economía doméstica. O sea, todos contra el hogar, contra esta pequeña economía doméstica. Más exactamente, cuando empiece su transformación en masa en una gran economía socialista. Allí se nota que lo que se quiere es crear un Estado totalitario que irrumpa en la privacidad del hogar, en la tranquilidad doméstica, y que espera contar con la alianza de la mujer, que en este caso sería a la cual se dirigen los dardos de la subversión. Se le dice a la mujer, tú estás oprimida por el esposo, déjame entrar, yo, Estado, te voy a proteger más que el hombre que escogiste por marido. Yo, Estado, seré tu marido, mujer, tu libertador. La verdad es que en cada transformación, el que viene a subvertir el orden, el que viene a proponer un nuevo orden, pues siempre se dirige, su discurso siempre está dirigido a los más vulnerables, a los más vulnerables. En este caso, no es menos cierto que en el caso específico de la Rusia rural, no desarrollada capitalistamente, pues la mujer era dentro del hogar la que hacía las labores domésticas para que el pobre hombre pudiera irse a trabajar. Y entre todos, pues teníamos la tranquilidad doméstica de un hogar. La familia vivía de puertas para adentro, a donde pensaba entrar Lenin. Ya voy a compartir con ustedes. Creo que el peligro de la extrema izquierda, al igual que el de la extrema derecha, es pasar por encima del derecho natural. O sea, violar los derechos humanos y violar los derechos colectivos de esas pequeñas agrupaciones humanas como gremios de trabajo, sindicatos o familias. Familias, sindicatos, gremios, partidos minoritarios, todos ellos están en peligro. Lo mismo con la extrema derecha que con la extrema izquierda.